¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Palabras con CRIE. Pues, ¿qué creen? En esta ocasión tenemos a alguien de casa. Nos acompaña en esta ocasión Laura Mirabal. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, Oliver. Muy bien. Qué sí, bueno, bienvenida aquí a Palabras con CRIE. Pues vamos a tener una plática bastante interesante, muy buena. Déjenme comentarles que Laura ahí en el CRIE pues está con nosotros en el área de comunicación y bueno, ahorita vamos a platicar con ella un montón de cosas bien interesantes que nos va a ir contando. Pero bueno, Laurita, para ir entrando un poquito en materia, quiero preguntarte, tú estudiaste en la normal, ¿verdad? Eres maestra de educación especial. Sí. ¿Qué estudiaste ahí? ¿En qué especialidad tienes? Bueno, soy licenciada en educación especial con especialidad en lenguaje y audición. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ahí estudiaste en la especialidad. Pero yo sé que eres todo un estuche de monerías, Laurita. O sea, has estudiado muchas cosas. Cuéntanos qué más, aparte de la licenciatura, ¿qué otro estudio tienes? Bueno, a la par de la licenciatura, junto con los estudios en prepa, pues me certifiqué en inglés y también cuento con el idioma en francés a nivel intermedio. Okay. A partir de la normal, bueno, pues me certifiqué, a lo mejor un certificado muy básico en lengua de señas, y posteriormente retomo la carrera en psicología porque anteriormente yo ya estaba estudiando psicología, pero decidí estudiar primero educación especial. Okay. Entonces, pues retomo psicología y terminando me voy a estudiar a Puebla neuropsicología y actualmente retomé una segunda maestría en neuropsicología basada en evidencia en Barcelona, España. Ok, muy bien. A ver, entonces, pero vamos a entrarle un poquito acá al chismecito. ¿Por qué dejaste psicología al principio? La verdad es que tuve mucha presión social, pero pues eso no quita que yo haya decidido estudiar primero la normal porque en ese entonces, yo creo que actualmente todavía se da, que entras también limitado por la edad. Entonces, pues dije, no, primero vamos a hacer educación especial y justo ahí en terapia me di cuenta que en realidad sí quería psicología y ahí en el último semestre pues me doy cuenta en las últimas intervenciones terapéuticas que existe neuropsicología. Entonces dije, no, sí, o sea, tengo que regresar a psicología. ¿Qué dijiste? Sí, y empezar neuropsicología. Ok. Oye, y psicología empezaste estudiándolo en la Autónoma, ¿sí? Sí, empecé en la Autónoma. Y cuando empezaste, ¿ya tenías como pensado, o sea, por ejemplo, a qué rama ir, si a la educativa, al psicoanálisis, no sé, o simplemente habías empezado y no sabías todavía bien para dónde ibas? No, en realidad yo entro a psicología con muchas bases de los grupos juveniles. Tengo muchos años en grupos juveniles y las coordinadoras y coordinadores que me habían acompañado habían sido psicólogos. Un saludo a Fati Miranda. Saludos. Sí, que es una de las psicólogas que yo veía dentro de los grupos y entonces dije, ay, me gustaría mucho psicología, como por la parte humana, pero justo no caí en cuenta de que también estudiaban como toda esta estructura del cerebro y que yo ya traía la inquietud desde el bachillerato. Entonces, pues la verdad es que al entrar a la carrera pues vas con una idea como muy limitada y vas aprendiendo y te vas dando cuenta que la psicología te abre un panorama muy amplio. Ok, muy bien. Mira, aquí por lo regular siempre hacemos como un retroceso en el tiempo, en la historia. Y siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten un poquito cómo fue su trayectoria en la escuela, desde, por ejemplo, no sé, desde la que te acuerdes, ¿no? Desde el kinder, de la primaria, no sé. ¿Qué tal te iba ahí? ¿Eras de las chicas del cuadro de honor? ¿Cómo te fue en esa trayectoria? Pues, bueno, yo soy chica guardería desde los 45 días y no tengo mucho recuerdo, pero sé que fui una niña muy estimulada dentro de guardería. Ingreso al preescolar al hispano-inglés y pues me corren a los 3 meses. ¿Cómo crees? Sí, yo cumplí en agosto y en octubre me corren por
indicios de, bueno, a lo mejor no había como muchas observaciones muy claras sobre el TDAH, pero sí decían, esta niña es muy impulsiva, le pega a los niños, le pega a la maestra, no hace caso, se sale del salón. ¿Y si pegaba? Pues ¿O no te acuerdas? yo no me acuerdo que pegara, pero mira. sí recuerdo que en el segundo preescolar al que ingreso, sí me acuerdo que me salía pecho a tierra del salón, sí tumbaba los materiales, o sea, sí recuerdo ciertas dificultades en el comportamiento en aquel entonces, y mi mamá dice que era muy activa. Muy, muy activa. Por ejemplo, en mi misa de los 3 años dijo, nunca permaneciste sentada. O sea, toda la misa estuviste gateando, pecho a tierra en los lugares. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que es algo que se veía desde la escuela, pero también lo notaban mis papás. Ok. Sí, entonces, y de ahí, del hispano a... ¿Dónde terminaste entonces tu primaria? ¿En qué escuela? El preescolar, que fue de donde me corrieron en primero. El preescolar, ahí fue en el... Justo enseguida me ingresan al Hermanos Galeana, que está atrás de la normal. Ajá, sí. Y yo creo que estaba muy reciente, no sé si los apoyos, no sé si era ya una escuela como con grupos integradores, pero sí recuerdo a una maestra que no era la de frente a grupo, correr como atrás de mí, como alguien que parecía como un maestro sombra atrás de mí. Okay. Muy incómoda la situación. Me imagino, sí, porque todo así, bueno, ¿y qué hace esta persona aquí atrás de mí, no? Sí. ¿Y ahí terminaste? Ahí termino el preescolar. El preescolar. E ingreso a la primaria en la Tomás Esteves, que es la primaria que está ahí anexa a la normal. Ok, ¿y qué tal ahí? ¿Cómo te fue? Pues al principio, bien. Sí recuerdo tener algunos altercados con compañeros porque me quitaban a lo mejor mi lugar o se portaban groseros. Yo usualmente no he sido una niña grosera, pero sí muy impulsiva. Okay. Entonces, sí respondía. Oh, ya. Y recuerdo que en 4º grado me fui como para abajo. De hecho yo pensaba que iba a reprobar el grado, pero no, lo rescaté. Y en 5º grado yo quería estar en la escolta y entonces me esforcé muchísimo y logré elevar mis calificaciones al grado de poder estar en la escolta. Entonces fue como una montaña rusa. Ok. Oye, y ahí por ejemplo, que estuviste ahí en la Tomás Esteves, ¿qué materia sentías tú que te costaba más trabajo o todas? Pues fíjate que en ese entonces no recuerdo dificultades. No. Con alguna materia no. ¿Y entonces por qué casi reprobabas 4º? Porque mi maestro de 3er grado había sido como muy barco y la maestra de 4º grado ya no. Ya era muy exigente. Entonces todo lo que no aprendiste... Ahí, exactamente. Pero pues me tuve que recuperar, no por otra cosa, sino porque yo quería estar en la escolta. En la escolta, sí. Y entonces logras entrar a la escolta. Sí. Y en 5º y también en 6º estuviste en la escolta. O sea, me esforcé todo 5º. Ajá. Para al finalizar poder tener las calificaciones y ya en 6º. Ok. Que me seleccionaran. Ok, perfecto. Y luego de ahí de la Tomasa te vas hacia secundaria. ¿Dónde cursas tu secundaria? En la ESCA. En la ESCA. ¿Y ahí qué tal? Pues el primer año tuve muchos problemas. También. O sea, muchas dificultades y igual tuve muchos reportes, algunos por olvidos de la bata o de olvidos de las tareas, pero sí hubo otras situaciones a nivel, por ejemplo, de comportamiento, y pues sí, a lo mejor también de compañía de mis amigas, también. O sea, sí éramos como rebeldes. Ah, ya, entonces también ahí se ponía un poco la situación media tensa. Ok, y por ejemplo ya cuando entras en la secundaria, ¿ya pensabas un poquito hacia dónde iba? Porque por lo regular empieza como esa inquietud de que ¿qué voy a hacer de grande? O sea, si voy a estudiar medicina o arquitectura o cualquier otra cosa. ¿Tú ya pensabas un poquito hacia dónde querías ir en la secundaria o todavía no? Pues es que cuando tenía 13 años entro a los grupos juveniles y una de las coordinadoras era psicóloga. Entonces
Y yo dije, ay, me gusta mucho cómo da los temas, yo quisiera dar temas, yo también quiero ser coordinadora. Entonces, cuando a mí me preguntaban en las actividades, por ejemplo, de tu proyecto de vida, yo sí ponía psicóloga, pero me orientaba mucho hacia la parte como terapéutica, como lo que observaba, ¿no? De la formación humana. Entonces, no era como, ay, me encanta el cerebro, no. Era más como hacia esa parte humana. Ah, ya. Y por ejemplo ahí, no sé si por lo regular en las secundarias tienen esto de orientación vocacional, o que te van como un poquito diciendo hacia dónde, porque de repente a veces las prepas tienen alguna carrera y de repente ya como que en la secundaria tratan un poquito de orientarte. ¿Tú recibiste alguna orientación o no tuviste algo que te dijera, mira, tú puedes ir como para esta área? No te tocó. No me tocó. Ya. Y ahí en la ESCA, también, por ejemplo, ¿qué materias se te hacían más fáciles? Pues la verdad es que todas, o sea, en realidad no tenía como dificultad con alguna en particular. Ninguna. No. O sea, para las matemáticas se te daban bien. La física, en química a lo mejor batallaba un poquito, pero pues como no era como tan, sí, exacto, no era como complicado. Lo que sí es que reprobé cocina. Mira. En el taller de cocina. Ahí en la ESCA. Ajá. Sí. Ya, o sea que ahí sí de plano. Sí, ahí sí no me invites a cocinar. ¿Y no te gustaba o no se te daba? Porque hay gente que dice, ay, sí me gusta, pero no se le da. O de plano no te gusta. No, o sea, la verdad es que tengo que tener muchas ganas para cocinar y... Mucha hambre. Y lo cierto es que también, pues en el relajo de la edad, o sea, uno comete muchos errores. Y yo no hacía los recetarios, yo la verdad es que perforaba las orejas de mis compañeras, me perforaba las orejas, o sea, sí no atendía a la materia como tal y tampoco le ponía gran atención, o sea, yo prefería, por ejemplo, llevar el material o lavarles los trastes en lugar de cocinar. Ya. Como que yo jugaba otro rol. Yo ayudaba a otra cosa, menos a estar ahí en la lumbre. Sí. Muy bien. Oye, y luego pasas a la preparatoria, ¿en dónde estudias? Primero estudio en el Cobach 01, un año, y decido que me voy a cambiar al 28 porque no me gustó. Sentí que no había aprendido mucho, sentía que pues de lo que traía de la secundaria a lo que tendría que haber adquirido, pues, no lo había alcanzado. Entonces, igual se me hace muy fácil ir a hablar con el director del Cobach 28 y me ingresa por mi calificación al turno matutino del Cobach 28, pero no me mandan a la capacitación que yo había solicitado. Yo quería ir a empresas porque sabía inglés. Pero pues me terminan mandando a laboratorista químico y vaya que yo del Cobach 01 pues no traía grandes bases para laboratorista. De hecho no era mi opción, era mi última opción. Ok. ¿Y cómo te fue ahí en eso de laboratorista? ¿Si se te daba o...? Ay no, Oli. ¿Batallaste? Pero, al principio, sí. La verdad es que hubo una racha en el primer bloque de calificaciones que sí reprobé 3 materias, reprobé mate, física y técnicas de análisis químicos porque sinceramente el 28 va muy avanzado en esta parte de química y de ciencias exactas. Entonces yo no manejaba el nivel que ellos ya estaban manejando, pero eso solo fue en el primer corte. Ya en lo siguiente la verdad me recuperé bastante. Y otra cosa es que sí, el ritmo del Cobach es muy... O sea, la exigencia era muy distinta a la del 01, pero la verdad es que también cuando te permites permearte de la capacidad o del aprendizaje que te da el entorno, por ejemplo, en este caso mis compañeros, mis amigos, o sea, empiezas a subir. Entonces fue lo que sucedió. La verdad es que empecé a aprender un montón de ellos, empecé también a hacer estrategia. Nosotros nos juntábamos 5 amigas
amigos, también había hombres, y nos dividíamos. Por ejemplo, uno era muy bueno para física y se armaba las tareas de física. Yo hacía las de técnicas de análisis químicos, alguien más se dedicaba a hacer lo de filosofía, yo me aventaba lo de inglés, alguien más se aventaba lo de mate, y luego nos poníamos a estudiar y nos compartíamos las tareas. Entonces era la manera en la que sobrevivíamos, porque aparte pasábamos con 7 y era muchísima carga en cuestión de trabajos, mucha. Estaba pesado, ¿no? Sí. Entonces, pero a ver, entonces aquí, esta parte que tú nos cuentas referente a este trabajo que tuviste que hacer, como hacer equipo con los demás para poder sacar las materias, ¿no sentías tú que tus maestros como que no, o sea, como que pues órale, todos parejos, o sea, no me importa y a ver cómo le hacen? Sí. No había como que, o sea, ver cómo iba cada quien y diversificar un poco su enseñanza. ¿No sentiste como que sí les faltaba eso? Un montón, o sea, la verdad es que ahora que lo veo en retrospectiva, Ajá. el 28 en ese entonces sí era un lugar donde éramos caballitos de batalla, o sea, nos preparaban académicamente para tener promedios elevados en los exámenes, por ejemplo, en los que pasan a nivel nacional. Ajá. Sí, y a la gente se le preparaba en aquel entonces. Yo me acuerdo de compañeros que se iban a concursar a Alemania. O sea, compañeros que de física se iban. O sea, la física era muy elevada dentro del Cobach. Entonces, sí era muy... O sea, la didáctica era para todos, aprendas o no, y quien no, pues no entra dentro de los estándares y sale. O sea, porque pues sí, el Cobach en realidad es como, se mantiene la gente que puede en ese Cobach, al menos en mi experiencia así fue. Así fue. Híjole, pues qué dato, ¿no? Porque, por ejemplo, se supondría que, hablando de lo que es la educación y lo que debería sería, pues no es de que el que no pueda que se salga, ¿no? Sino, bueno, el que no pueda ver cómo le hacemos para que realmente también pueda entrarle, ¿no? Pero sí, a veces, no sé qué opines tú, pero yo he visto que a veces se pone como... Aquí somos bien estrictos, aquí somos, o sea, un super nivel altísimo. El que pueda, pues qué bueno, pero siento que no hay esa forma de, bueno, yo me adapto mi modo de enseñanza a ti, no existe, sino que ustedes adáptense a nosotros. Hay gente que no sé, tiene esa concepción de que no, es que así debe de ser, o sea, entre más estricto, entre más te exijan, pero no queremos decir que no les exijan, sino que le exijan a cada quien según sus habilidades, sus aptitudes, porque pues no todos están en la misma capacidad, ¿no? Por muy bueno que tú seas, pues siempre hay alguien que tiene un nivel. ¿No crees tú que, porque no solamente digo, bueno, ahorita que mencionamos, tocamos el Cobach, pero muchas escuelas, por lo regular a veces se tiene esa percepción de que si entre más estrictos, más difícil se las ponemos, pues van a ser mejores, ¿no? Y pues a veces no necesariamente no es una regla, ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, antes creo que en aquel entonces estábamos en otro contexto histórico-cultural. Ajá. No se visibilizaba tanto la dignificación de la persona como ahora. Entiendo que en aquel entonces se actuó conforme a lo que había en leyes, lo que había culturalmente hablando. Sin embargo, ahora que hemos avanzado muchísimo, que la parte humanista ha entrado a la educación y a los distintos contextos socioculturales, sí considero que el ver más allá de lo obvio, que es también abrazar la diversidad de la persona y dignificar a la persona, precisamente nos tiene que llevar a nuevas prácticas. Creo que de pronto también cuando como docentes o como personas en cualquier contexto nos cerramos a la diversidad o por ejemplo a la discapacidad, etcétera, nos estamos cerrando la oportunidad de también aprender a hacer las cosas de manera distinta. O sea, y también le quitamos el derecho a las personas de aprender, porque justo hace poquitito en un curso les comentaba a los docentes que
a veces subestimamos la capacidad, por ejemplo, de las personas que tienen alguna discapacidad. Y les mencionaba, bueno, puede ser que nos den o que puedan adquirir aprendizajes estructurales, conceptuales, pero no es lo único a lo que se van a beneficiar. También van a enriquecerse de la práctica social. O sea, en la práctica social, por ejemplo, como neuropsicóloga, yo digo, estamos fortaleciendo funciones ejecutivas. Uh-huh. La persona está pensando en distintas formas de solucionar, por ejemplo, en el discurso, el hecho de que la persona espere su turno para hablar, entre a los juegos, aunque pierda, o sea, tiene la experiencia de vivirlo. Entonces ya se está enriqueciendo. Nosotros no somos quien para decir esta persona no va a aprender, porque en realidad desde la experiencia que he tenido y a lo mucho que ha avanzado la neurociencia también, o sea, no podemos como los médicos anteriormente llegar y decir no van a aprender, porque la verdad es que la neuroplasticidad hoy en día nos sorprende, uh-huh, ¿no? Entonces creo que es importante darnos la oportunidad, uh-huh, de abrir estos espacios dignificando a la persona. Sí, definitivamente tienes toda la razón. Y creo que bueno, por ejemplo, es que a veces pensamos que como venimos de esos modelos, pensamos que, bueno, es que ese es lo correcto, pero por ejemplo, tú hablas de este cambio, de esta transformación hacia esta parte humana, y tienes toda la razón. Sin embargo, a veces no todos hacemos esa transformación, sino que nos quedamos en ese patrón, porque así nos educaron, de así salimos, y pensamos que eso es lo mejor, lo correcto, como a nosotros nos tocó, y no hay ese cambio, ¿no? Entonces, porque pasa, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Si el maestro no deja tarea, es mal maestro, ¿verdad? Si el maestro no tiene las prácticas comunes, cotidianas, la costumbre, es mal maestro. Si llega este maestro que podemos llamarlo disruptivo, como dice Paulina, que hace una práctica disruptiva y que cambia y trata de cambiar el modelo, empiezan como que, ay no, como que está raro, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está...? Entonces, yo siento que esta parte de seguir creando conciencia en las personas a esta transformación, este cambio, es lo más importante, porque si no, pues vamos a seguir repitiendo patrones todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, coincido completamente contigo de que sí, históricamente estamos en otro momento en el que es ya momento de tomar conciencia y hacer esa transformación y derribar todos esos estereotipos y formas de pensar que no nos habían llevado a realmente considerar a las personas como lo que son, personas, ¿no? Claro. Laurita, y ahorita, por ejemplo, que estás en el CRIE, hemos visto a través de las publicaciones del CRIE, de lo demás, que estás dando varios cursos. Cuéntanos un poquito cómo estás, hacia quién van dirigidos, qué es lo que estás tratando en tus cursos. Bueno, pues todos los cursos tienen neurociencia. Okay. Porque, pues, si soy neuropsicóloga, vendo neurociencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, algunos de los cursos están muy orientados a docentes, la gran mayoría, como la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje desde las neurociencias. Uh-huh. También estrategias para detonar la creatividad, uh-huh, en la intervención del lenguaje y el aprendizaje. Bueno, este tipo de cursos están para docentes multinivel. Van a enriquecer desde los que están en inicial, preescolar, primaria, secundaria, e incluso he tenido, cuando tuvimos los cursos en línea, tuve docentes también de media superior y superior. Entonces yo creo que todos nos enriquecemos todos los que estamos en la pedagogía, pues nos enriquecemos, uh-huh, de estos cursos. Hay otros que son especializados, como Cerebros en Acción a través del lenguaje y la comunicación, que es dirigido especialmente a los maestros de comunicación.
Vemos pruebas, estandarizadas, no estandarizadas, vemos el desarrollo integral, ya no solamente del lenguaje, sino de la psicomotricidad, el desarrollo cognitivo, de las funciones ejecutivas, y bueno, se ve la evaluación y la intervención. Y hay otro que está orientado a especialistas en aprendizaje, en comunicación y en psicología. Ese se llama procesos neuropsicológicos que sostienen al aprendizaje. Entonces ahí vemos ya de manera más fina los procesos que están implicados dentro del lenguaje, del aprendizaje. Se mencionan algunas pruebas psicológicas y neuropsicológicas. No vemos la aplicación y la intervención como tal, pero sí se mencionan porque hay muchas pruebas que los psicólogos conocen o que, por ejemplo, los maestros de comunicación pueden hacer, o la parte de la intervención integral en la entrevista, en la que todos podríamos hacer un rescate de información si planteáramos adecuadamente una entrevista. Entonces el papá no tendría que estar pasando como por muchas entrevistas, ¿no? Sino plantear una entrevista que les permita a todos los especialistas el rescate de información y hacer como este trabajo colegiado. Ok, perfecto. Y ahorita, por ejemplo, ¿cuáles se están ya ahorita que estás impartiendo actualmente? De todos estos que nos dijiste, ¿cuál es el que estás impartiendo ahorita? El de la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje desde las neurociencias. Tenemos abiertos 2 grupos y también de manera particular, si las zonas escolares lo piden, se les da pueden dirigirse para poderlo solicitar. Exactamente. Ok, perfecto, muy bien. También con padres de familia, para que no se me pase, tenemos temas chiquitos como la importancia de la estimulación en casa para el lenguaje, o el impacto del maltrato infantil en el desarrollo cognitivo y emocional. Ese es otro tema que se da a los padres de familia. A nivel, por ejemplo, de escuela, de zona, dependiendo de la población que lo solicite. Y ahorita el curso que estás dando, ¿cuándo termina? Hasta febrero. En febrero termina. Sí. En ese inter, ¿lanzas otro o hasta que termines en febrero piensas lanzar otro? Porque pues sé que conlleva mucho trabajo, tanto tuyo como de los participantes. Bueno, es que hay 2 grupos que se están dando de manera simultánea, entonces se da una sesión por mes y sí, comúnmente el curso se lanza hasta que terminemos, entonces, pero en este lapso pueden pasar muchas cosas porque zonas escolares pueden ya solicitar el curso. Por ejemplo, ahorita ya tengo una escuela con cantidad de maestros grande comprometida para empezar curso en diciembre. Entonces de ahí le contamos 5 y ya le robamos al ciclo escolar. Bueno, más bien ya abarcamos tiempo del ciclo escolar. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, una de las maestras que viene de Tamaulipas a tomar el curso, ya me pidió el curso de comunicación para sus especialistas. Entonces, vamos a ir viendo fechas para abarcarlo. La agenda se llena rápido. Sí. Entonces, pues aprovechen para que con tiempo puedan hacer su solicitud y ver cómo está tu agenda para ver si se pueden tomar esta pues tan valiosa información que tú siempre das en tus cursos. Oye, ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis y te quiero preguntar. Por ahí sé que te gusta la cantada. Sí. ¿Cómo te nace este gusto por el canto? ¿En qué momento te empiezas ya como que dedicarle un poquito más a esto? Pues comienza cuando tenía 9 años y yo iba a la misa, de 9 a la misa de niños, y veo a los niños cantando. Entonces yo dije, ojalá un día me volteen a ver, pero pues nunca me voltearon a ver. Entonces yo tuve que acercarme y pedir así como, me dejan entrar a su coro cuando ensayan. Y entonces pues entro al coro a partir de los 9 años. Y luego me cambio de coro al coro juvenil como a los 12 años, como 12, 13 años. Entonces, el que era en ese entonces mi coordinador, que sigue siendo muy mi amigo, es mi compadre, me empieza a enseñar a tocar guitarra junto con otros coordinadores de los grupos juveniles donde ya empezaba a estar. Y él me manda a coordinar otro coro y entonces ahí la verdad reforcé muchísimo pues el tocar ya sola, ya no con un referente. Y justo con él empiezo a tocar en los camiones
para sacar dinero. Ajá, sí. Y luego ya de ahí, pues ya me fui yo con otros amigos que también eran músicos. Pues la verdad es que el estar ensayando, te perfecciona mucho. Luego entré a una rondalla y luego entré a 2 grupos de música versátil. Entonces la verdad es que ha empezado desde ahí y ha seguido hasta la actualidad. ¿Y todavía sigues entonces? ¿Todavía sí lo sigues practicando? ¿Sigues ¿Qué instrumentos tocas? Yo toco, bueno, mi base es guitarra, ukelele, ajá. Y meto percusiones como los bongos, claves, pandero y pues mi voz. Pero entonces para esto no fuiste a ninguna escuela, ¿verdad? O sea, No. todo fue ahí empezaste en el coro y de ahí te seguiste. Entonces también tienes como esa habilidad, ¿verdad? O sea, como innatamente el gusto y el deseo por la música. Sí. Órale, pues que sí tenía que preguntártelo, para que vieras la gente que nos ve y que nos escucha, que vean esta parte que a veces no conocemos, por ejemplo, de nuestros instructores, de nuestros maestros en los cursos, ¿no? Que como personas tienen ciertos gustos o habilidades. Por ejemplo, en el podcast anterior que entrevistábamos a Jorge López, pues él, por ejemplo, la historia es algo que le fascina, ¿no? Entonces, esas facetas a veces las complementan con su actividad profesional, ¿no? Y ese enlace que hacen entre las cosas que me gustan y en lo que me dedico, ¡pum! O sea, hacen proyectos muy, muy grandes, ¿no? Referente a esto. Bueno, y regresemos un poquito al campo profesional, al campo de trabajo. Tú también tienes tu consultorio, ¿verdad? ¿Qué personas pueden acudir? ¿Qué servicios se ofrecen en tu consultorio, Laurita? Bueno, mi consultorio se llama Neuropsicoacción y en Neuropsicoacción se atienden a niños y adolescentes de entre 4 y 16 años de edad. Hacemos evaluaciones neuropsicológicas, mayormente orientados hacia hay algún atraso en el neurodesarrollo, dificultades en el lenguaje o detección de los trastornos en el lenguaje, detección de trastornos específicos de aprendizaje, también en la detección del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y bueno, esto a nivel de la intervención infantojuvenil. También se da la neurorehabilitación o la rehabilitación neuropsicológica propiamente para esta población posterior. ¿En qué consiste ese? Para la gente que nos escucha un poquito, ¿en qué consiste esta parte que nos acabas de mencionar? Bueno, pues puede partir, obviamente, más bien parte desde las necesidades que detectamos, desde las habilidades, porque lo extraordinario o magnífico de la evaluación neuropsicológica es que no solamente te da el diagnóstico, sino que te permite explicar por qué está presente este diagnóstico. Por ejemplo, nos explica cómo están presentes las habilidades atencionales, cómo están presentes las habilidades de memoria, las funciones ejecutivas, se evalúa desde signos neurológicos blandos, se evalúa pues el lenguaje, o sea, vemos a la persona desde la parte integral, la parte emocional también es algo que vemos, y entonces todo eso nos permite tener claro desde dónde tenemos que empezar a estimular. Entonces, usualmente yo mis intervenciones en consultorio, que son de 50 minutos, las divido en 4. Por ejemplo, activación, en donde incluyo la parte psicomotora, todo lo que necesitamos fortalecer. En una parte cognitiva, donde trabajamos funciones ejecutivas o la estimulación cognitiva en específico, y trabajamos también la parte emocional. O bien, si necesitamos estimular el lenguaje, tomamos lo que es necesario para intervenirlo. De hecho, la intervención es integral porque no solo trabaja, por ejemplo, la estimulación cognitiva, sino que también se trabajan las habilidades socioemocionales, que a veces se consideran como aparte en psicoterapia. Y entonces muchos de los casos que yo atiendo pues sí requieren que no se separen, sino que se haga de manera integral. Ok. No, entonces como tú lo acabas de mencionar, es bastante integral esta atención que se da.
¿Y ahí contigo tienes más colaboradores? ¿Estás tú sola o tienes más personal ahí contigo en el consultorio? Pues ahorita solamente estoy yo en la parte de la evaluación y de la intervención. Hago colaboración, por ejemplo, cuando solamente son casos psicoemocionales, y que están en Tierra Nueva porque tenemos la extensión en Tierra Nueva, San Luis Potosí. Sí hago colaboración con Consultorio Salud Mental, con la psicóloga Miriam Rangel. O con otras psicólogas con las que también colaboro, por ejemplo, psicólogas de armonía organizacional que trabajan con adultos y a lo mejor ellas pueden ayudarme con la intervención con los papás. Perfecto, muy bien. ¿Dónde te pueden localizar en tu consultorio? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde pueden las personas pedir información? Bueno, lo primerito es hacer el contacto para saber cuál es la necesidad, para saberlos orientar también, porque muchas veces llegan como, es que necesito esto, una evaluación neuropsicológica, pero hay que entender que la evaluación neuropsicológica es muy amplia, es cara y nos lleva tiempo. Entonces, hay muchos casos que a veces no lo requieren. Entonces, sí trato de hacer la asesoría y el primer contacto, dejar toda la información muy clara, preguntar también. Entonces, el primer contacto lo pueden hacer a través del Facebook. En Facebook, Neuropsicoacción, tal cual. Neuropsicoacción, ahí pueden buscarlo, Y también en Instagram, Neuropsicoacción. Entonces ahí van a encontrar los contactos. El nivel de respuesta es alta a través de DM en Instagram o de inbox en Facebook. Perfecto. Sí, porque esta parte que tú comentas es bien importante, porque a veces las personas llegan, pero entonces tú lo que haces es darles esta orientación para ver qué es lo que realmente necesitan. Porque por lo regular llegan de las escuelas, es que me pidieron un diagnóstico de mi niño. A ver, entonces tú entras en esta parte de orientar, de decir a los papás, a ver si realmente es lo que, porque a veces ni tampoco la escuela sabe. Entonces nada más es como que le pide al papá una evaluación, y de repente a veces, no sé, yo siempre diría que a veces quien necesita la evaluación es la escuela, ¿verdad? No tanto es la criatura, pero muchas veces sí hay esta parte donde se necesita esta estimulación, este apoyo que necesita el pequeño para seguir desarrollando sus habilidades. En esta parte que tú haces esta intervención, los papás pues pueden sentirse con esa tranquilidad de que van a recibir una atención referente hacia lo que realmente son las necesidades de tanto de ellos como familia, papá y mamá, como de su niño, ¿verdad? Si estoy en lo correcto. Claro, y a la vez se les aclaran todas las dudas desde el principio. Sé que salen dudas posteriormente, pero el consultorio siempre está abierto y para poder resolver, ¿verdad? Yo estoy al frente para resolver las dudas que haya antes, durante el proceso y posterior al proceso. Aunado a esto, un punto que para mí ha sido muy importante y creo que les ha dado mucha certeza a los papás, es que posterior a la evaluación neuropsicológica yo les comparto el cuadro clínico. Si nos sentamos en una sesión, les explico, no nada más es como llegar y decir, tiene un TDAH. Sino explicarles qué está detrás de ese TDAH, por qué se están presentando estas dificultades, qué si tenemos, desde dónde vamos a partir. Y a la vez se les brindan las estrategias específicas y muy prácticas para trabajarlas en casa, y se da una sesión posterior con los docentes. Se hace una sesión vespertina con los docentes donde la intención es explicarles el cuadro clínico, no porque llegue la etiqueta del TDAH, todos los TDAH son iguales, por ejemplo. Entonces sí se les explica, si hay dificultades, nos toca hacer esto, podemos aplicar estas estrategias, y esa parte de acompañarlo también orientado al docente, permite como que el padre de familia tenga también mucha certeza, porque muchos de los cuadros clínicos pues van a tener un impacto dentro del aprendizaje. Exactamente. Oye, ¿y cuántos? Me imagino que muchos te ha tocado que dicen, bueno, este niño tiene TDAH o tiene etcétera, etcétera, y en realidad no es eso. Sí, ¿cuántos te ha tocado? Varios, ¿no? Me imagino. Varios. Muchos. Sí, tengo. ¿Qué impacto ves ahí que en la familia, cuando tú les dices, no, es que no es esto? ¿Cómo sientes ese respiro de los papás o cómo lo has vivido tú? Miren, para empezar,
llegan los papás muy abrumados porque es que mi niño tiene TDAH y ya me lo dijeron en la escuela, y de pronto la verdad es que a los docentes no les toca diagnosticar. Entonces, de pronto crear esta psicosis es... bueno, pues altera, ¿verdad? Sí, papás, claro. les genera mucho estrés. Me he encontrado varios casos en donde vienen con un cuadro incluso de psicología clínica, en donde solamente aplicaron la observación, no aplicaron pruebas, y vienen con un cuadro de TDAH, por ejemplo. Y entonces cuando yo hago la entrevista, empiezo a hacer las pruebas, saco y cruzo información, me doy cuenta que en realidad no tienen TDAH, o sea, en los signos de las habilidades pues no hay presencia de cuadros que nos den déficit de atención con o sin hiperactividad, sino que traen muy alta, por ejemplo, la ansiedad. Entonces, la ansiedad más bien está generando que tenga algunas dificultades, por ejemplo, atencionales o de concentración, pero no porque crudamente él tenga dificultades atencionales, sino que hay otros factores como estrés o ansiedad elevados, que es algo que hasta ahora yo estoy viendo dentro de las consultas, muchos niños que vienen con índices de ansiedad y de estrés muy elevados. Y eso es lo que en realidad está afectando, no tanto otra cuestión orgánica, física. Exactamente. O sea, son lo que hemos venido mencionando, ¿no? En otros, los contextos que cómo influyen en el desarrollo, ¿no? Entonces, esos contextos a veces sí están bastante alterados. Y es lo que conlleva, ¿no? Y eso es lo que tú vas identificando en estas evaluaciones que tú vas haciendo. Qué interesante de verdad. Y para pues todos los papás, maestros, muy importante esto que nos comenta Laura, porque de repente a veces nos ha tocado a nosotros escuchar que un maestro, es que yo tengo una amiguita que es psicóloga y le pregunté que cómo podía evaluar a un niño y me dijo, pues aplícale esto. Y sí me salió que tiene o sea, qué irresponsabilidad, o sea, el etiquetar o hacer un diagnóstico equivocado, lo que te puede realmente ocasionar, no sé, es increíble, ¿no? Claro. Pues de verdad que te agradecemos bastante el tiempo que nos has compartido, Laurita, y a todas las personas que nos ven y que nos siguen, les invitamos a que sigan las redes de Laura. ¿Nos repites? ¿Es Neuropsicoacción? Neuropsicoacción. Neuropsicoacción. Lo pueden buscar, por favor, ahí para que sigan a Laura, y también pues obviamente que la pueden encontrar ahí en el CRIE 1. Tenemos ahí la oportunidad de que esté colaborando con nosotros en el CRIE, y pues también pueden aprovecharla para alguna orientación o servicio. Ella está en el área de comunicación, y precisamente con este enfoque que se le está dando a su área para que realmente pues pueda ser más diversificada la acción que los maestros de comunicación puedan brindar a sus alumnos a través de las asesorías que Laura les ofrece. Laurita, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta ocasión, y pues bueno, no olviden darle por ahí a la campanita de suscribirse en nuestro canal de CRIE, y que puedan seguir viendo los videos que vamos a estar subiendo en los podcasts, y pues agradecerles muchísimo, y pues nos vemos en la siguiente emisión de Palabras con CRIE. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.